Bueno, primero que todo, gracias a los que se han dado cita. Estamos aquí porque hay que unirse por las causas justas y nobles y nos unimos por una causa importante y en este caso, ¿verdad? Aunque también este proyecto fue con el compañero Adrián González, pues estamos como representantes también y senadoras, ¿verdad? Mujeres que nos unimos, ¿verdad? Esta servidora del Partido Popular y María de Lourdes Santiago. Salió un informe. Estamos aquí porque salió un informe del departamento, del Instituto de Estadísticas sobre los nacimientos del 2021-2023. De ahí es que surge un proyecto, ¿verdad? El Departamento de Salud. Y en el mes de marzo de este año, esta servidora, junto con María de Lourdes Santiago y Adrián González, radicamos el proyecto del Senado 445. Este reconoce la violencia obstétrica como una violación de derechos humanos y provee un mecanismo civil para hacerle frente a este tipo de violencia. Y la violencia obstétrica, entre otras cosas, incluye alterar innecesariamente el parto de bajo riesgo y practicar cesáreas sin justificación médica o sin autorización expresa de la madre. Así que, en otras palabras, lo voy a escuchar de la senadora y de esta servidora, las cesáreas innecesarias. Este proyecto está en la Comisión de lo Jurídico, pero la razón por la cual estamos aquí es porque justamente esta semana ha salido un informe que la senadora va a abundar, ¿verdad?, en ese incremento en cesáreas en Puerto Rico y tenemos que hacer una comparativa, ¿verdad?, mundial o reconocer que la crisis de salud no puede ser la excusa para que estén induciendo a mujeres al parto que no les permitan decidir. Así que el propio Departamento de la Salud ha dicho que el 55% de las cesáreas realizadas no presentan justificación médica y 80% de las mujeres sometidas a esta intervención no presentaron factores de riesgo durante su embarazo. Así que ante la necesidad y ante la idea de que yo quería trabajar esto y ver que la senadora lo trabajó el cuatrienio pasado, pues llamé a los compañeros, a la compañera, ¿verdad? Y señor Adrián, que no estaba tampoco el cuatrienio pasado, para que radicáramos juntos el proyecto para que hablemos de esa violencia obstétrica que tiene que ver con las cesáreas innecesarias. Así que repito el dato y le doy la palabra a la senadora que tiene la información, ¿verdad? El Instituto de Estadística reportó esta semana que aumentaron las cesáreas, pero el Departamento de Salud ya estableció, y vuelvo y repito el dato, que 55% de las cesáreas en Puerto Rico no presentan justificación médica y 80% de las mujeres sometidas a la intervención no tenían factores de riesgo durante su embarazo. Lo dejo con la compañera senadora que tiene más información. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por responder a esta convocatoria que ha sido una iniciativa de la compañera Ada Álvarez Conde, a quien le agradecemos muchísimo que se incorpore a este esfuerzo. Esto no tiene nada que ver ni con partidos ni con preferencias de estatus. Es con el derecho que tenemos las mujeres en ese proceso tan importante del que nada, depende de la propagación de la especie, ¿verdad? Que es el traer criaturas al mundo, que se nos trate con respeto y con atención a los criterios clínicos. El tema de las cesáreas innecesarias ya es un tema antiquísimo en Puerto Rico. Hay, por ejemplo, artículos casi de principios de siglo que alertan sobre un aumento totalmente injustificado. Para que tengan una referencia, en año 1988, el número de cesáreas en Puerto Rico, la tasa de cesáreas para el 88 era de 29.8%. Y ya en ese momento era razón de alarma y se había adoptado en Puerto Rico y en otras jurisdicciones de Estados Unidos, se hablaba de que la meta tenía que ser un 15%, que es el número aceptable según la Organización Mundial de la Salud. Según el informe al que ha hecho referencia la senadora, que es el informe que acaba de publicarse sobre estadísticas vitales, miren por dónde vamos en los últimos años. Para el año 2021, 49.6 de los nacimientos por cesárea. Para el año 2022, 50.4. Para el año 2023, que es el último año cubierto por este informe, 50.6.
Esta información reitera lo que el año pasado ya se había publicado a través de un informe de los Centros para el Control de Enfermedades, Center for Disease Control and Prevention, donde también se había detallado que las más afectadas por esta práctica son las mujeres jóvenes. Las mujeres menores de 20 años en Puerto Rico, la tasa de nacimientos por cesárea es 42.3%. Y como ha indicado la senadora, más de la mitad de estos nacimientos por cesárea no tienen ninguna justificación clínica. Y un ejemplo terrible, doloroso, anclando el tema con el proyecto contra la violencia obstétrica, es el caso resuelto hace varios años por el Tribunal Supremo contra el Hospital Ryder, donde se encuentra como un hecho probado por el tribunal que una mujer con un embarazo completamente saludable fue ingresada, se le indujo el parto, se le realizó cesárea, eventualmente la bebé murió y la razón fue que el médico se iba de vacaciones. Eso es un hecho probado por el tribunal, no es una especulación. Entonces el llamado que hacemos es a que en la medicina, donde se ha avanzado tanto en tantos ámbitos, se reconozca el derecho que tenemos la mujer a estar informadas de las estadísticas de nuestros médicos. Yo llevo radicando un proyecto, el mismo proyecto, desde el año 2008, para que las mujeres tengan acceso a la información sobre las cesáreas que realizan sus obstetras. Cada año el proyecto es detenido en una etapa más temprana. En el año 2008 fue vetado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, después que se aprobó sin oposición mayor en Cámara y Senado. En el cuatrienio del 2013 al 2016 no pasó del comité de conferencia. En los últimos 2 cuatrienios, incluyendo los últimos 3 cuatrienios, también ha sido el proyecto en algún momento detenido, porque la mayoría parlamentaria piensa que este no es un tema lo bastante valioso. ¿Qué ocurre? La alegación siempre es que no podemos intervenir con la práctica de la obstetricia. Y es verdad, nosotros no estamos proponiendo intervenir con la práctica de la obstetricia, pero la idea de que sin ninguna vigilancia la profesión se va a autorregular está desmentida por la experiencia desde el siglo pasado. Dejándolo en manos de la profesión obstétrica, hemos ido desde el 29.8% de cesáreas de 1988 hasta más del 50% que tenemos actualmente. Nuestro llamado es a que se asuma acción del Estado. Y para concluir, yo creo que para dejar claro, como dice muy bien la senadora, ha radicado proyectos para que hayan estadísticas, se han sacado informes negativos, pero hay uno vivo que es el proyecto del Senado 445, para que se considere esa violencia obstétrica, y este es el momento para que de la misma manera en que nosotras nos unimos, se unan los demás compañeros del Senado, sobre todo las senadoras de todos los partidos, para que sea una voz unísona pidiendo que si la Organización Mundial de la Salud, en donde tuve el privilegio de trabajar directamente en Washington, está estableciendo que deberíamos aspirar a 15%, no hay justificación para que Puerto Rico tenga un por ciento más, más de 50% las mujeres, y como muy bien dije, que el Departamento de Salud ha dicho que no era necesario. Así que nos unimos al llamado a que se atienda el proyecto. Está en la Comisión de lo Jurídico. Este informe del Instituto de Estadística salió la semana pasada, este dato particular de la cesárea. Y tercero, un llamado a la acción a que se unan los compañeros, pero sobre todo las compañeras fuera de líneas partidistas, para que de una vez y por todas, reconociendo que hay una crisis de salud, que lo estamos viendo en todo el tiempo las noticias, no tengan que pagar las mujeres y las mujeres puedan decidir cómo quieren parir y cómo quieren tener su embarazo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a este proyecto? Porque pues, son de partidos distintos. ¿Creen que se van a oponer a este proyecto en todo caso? Bueno, sí, al final, yo creo que lo importante es que sepan que si usted no ve un proyecto porque es de un partido contrario, pues a quien al final le están haciendo daño son a las mujeres, que son la mayoría de la población de Puerto Rico.
Así que a lo que llevamos y a lo que llegamos con esta conferencia es para que vean que en la unión está la fuerza y todavía necesitamos más unión para que de una vez y por todas no tengan que pasar año tras año. Ella que lleva mucho más tiempo que yo que acabo de empezar, esperando, ¿verdad?, que se atienda algo que a pura, ¿verdad?, data establece que no ha mejorado. Yo tengo muchas reservas cuando entrevisté a Víctor Ramos como nominado al Departamento de Salud. Yo le traje específicamente el tema de la cesárea y su respuesta fue, eso ya se está atendiendo. Se está atendiendo de qué es y continúa aumentando. Entonces, lo que nosotras proponemos, ¿verdad? Uno es el proyecto para que las mujeres tengan acceso a las estadísticas de cada uno de esos médicos, no las estadísticas generales. Otro es el proyecto contra la violencia obstétrica, que lo único que persigue es que se establezca una causa de acción específica. Insistimos, no estamos regulando la profesión. Si no están de acuerdo con eso, ¿qué otra medida van a tomar? Porque es que yo no veo ninguna iniciativa del Departamento de Salud, ni siquiera hacia tendencias que han demostrado ser efectivas para reducir el número de cesáreas. Por ejemplo, la presencia de doulas en las salas de parto, la extensión de la práctica de las enfermeras parteras, la extensión, el reconocimiento de la partería como una práctica aceptada por el Estado. Hay medidas que se pueden tener, el reeducar a la clase médica sobre los derechos de la mujer y sobre la importancia de respetar el proceso natural. Esta práctica de que se pare de lunes a viernes, de 9 a 5, tiene que detenerse. Y si se deja al arbitrio de la profesión, insisto, la prueba que hemos tenido durante más de 3 décadas es que esa es una aspiración irrealizable. ¿Qué razones han dado por la falta de justificación médica de por qué se están haciendo estos partos y si existe alguna penalidad para el obstetra si hizo un parto sin justificación? No la hay porque no hay ninguna medida de vigilancia. Y a menos que se trate de un daño mayor, como el caso que reseñé, que termina en la muerte de la bebé, pues es muy difícil que en lo judicial prospere este tipo de reclamaciones que son muy, muy cuesta arriba. Los hospitales, de nuevo, no han sabido autorregularse. Las mujeres están en un momento tremendamente vulnerable. Si tú estás en el hospital y te dicen es que te tenemos que hacer la cesárea y te lo dice la persona a quien tú le has confiado el cuidado de tu embarazo, ¿en qué posición está la mujer realmente para tomar una decisión más transparente? Es una situación de enorme vulnerabilidad y por eso es importante que se transforme la práctica de la obstetricia. Pero las razones por las cuales se toma esa decisión de realizar la cesárea no queda plasmada en el récord médico de esa sí, paciente. Y por eso es que el Departamento de Salud dice... Que no hay justificación, pero ¿qué pusieron ahí? Tienen que haber puesto algo. No aparece ninguna justificación y no hay ninguna penalidad porque no hay penalidades porque no existan justificaciones clínicas. A menos, y de hecho, pero eso crea... Mi idea del proyecto de transparencia sobre las cesáreas que realice cada obstetra surgió de un obstetra, el obstetra que me ayudó en el parto de mi hijo, Sonny Rivera Cubano, que en paz descanse, que era un médico extraordinario que decía que hacía partos de comadrona. Cuando me tocó a mí, pues cuando tú vayas a parir, pues tú vas a parir. Y había personal del hospital presionando, si no pares te sacamos de la sala de parto. Y Sonny me decía, cuando él fue director del departamento de obstetricia de Ashford, que él instauró una práctica bien sencilla. Había una pizarra en la que él documentaba partos vaginales, partos por cesárea. La mera transparencia entre pares ayudó a bajar la tasa. Y no estamos hablando de algo que sea extravagante. En otras jurisdicciones se publica la información sobre distintas prácticas, no solamente la obstétrica. Y en el caso del proyecto que todavía sigue vivo, como ha dicho la compañera Ada Álvarez Conde, lo que estamos hablando es de la creación de una causa civil específica. No pretendemos ir más allá de lo que son las facultades legislativas y el llamado a que
Si no es por esta vía, ¿por qué vía? O sea, ¿dónde es que está la alternativa del Departamento de Salud o del Colegio Médico para atender el problema? ¿Hay algún cambio que le han hecho a esta medida comparado a las de los otros años que quizás en esta ocasión pueda prevalecer? Yo creo que revisamos los datos, ¿verdad? Que simplemente hace constar que por no atenderlo se ha puesto peor, ¿verdad? O ha aumentado. Y yo creo que al final del día es, como muy bien dice la compañera, ¿qué vamos a hacer y por qué no es una alarma? ¿Por qué no es una alarma y por qué tuvo que morir un bebé y llegar a un caso, ¿verdad? Si es que lo recordamos, porque lamentablemente aquí, ¿verdad? Es por la ola de lo que recordemos y todos los asesinatos, todas las muertes que hay recurrentes. O sea, que no se quede en el vacío la realidad de que esto es importante y en la medida en que hablamos de salud, una de las cosas que yo siempre menciono, ahora lo digo como no gestante todavía, ¿verdad? Como alguien que quiere ser mamá y no ha tenido esa experiencia. Estamos en una situación donde queremos que haya gente que tenga sus hijos aquí, pero no estamos atendiendo cómo paren. O las personas que quieren hacerlo, les están cerrando salas, están trastocando, ¿verdad? Esa opción. Y no hay algo que diga que hay violencia obstétrica y consecuencia. Si yo tengo que pasar por ese proceso, como la compañera acaba de mencionar en su testimonio, que alguien estaba metiéndole presión y no hay ninguna consecuencia, pues ¿por qué un evento que todo el mundo celebra como una gran bendición se tiene que volver traumático y no hay consecuencia? De eso es que se trata. Vamos a ponerle lo que es, hay muchas violencias, pero existe esta y las cesáreas están aumentando. Si no es justificado, si es inducido, si es bajo presión, pues no están ayudando a que hayan partos saludables, ni para el bebé, ni obviamente para la mujer que se queda con esas consecuencias de la recuperación. Yo creo que puede ser una referencia útil si hacemos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si mañana el Departamento de Salud admite que más de la mitad de las cirugías del corazón no tienen justificación clínica? Que más de la mitad de las intervenciones con el sistema gastrointestinal no tienen justificación clínica. Que más de la mitad de las intervenciones con las próstatas no tienen justificación clínica. ¿Qué pasaría? ¿Sería la misma actitud de indiferencia? Una cesárea es una cirugía mayor que puede ser traumática para la mujer, que puede tener muchísimas más complicaciones, que requiere más tiempo de hospitalización, que puede interferir con el proceso de lactancia, que cada vez es mayor la documentación de lo importante que puede ser para la salud de la criatura y de la madre. Entonces, si aplicáramos ese mismo criterio de que los médicos, los cirujanos están por ahí interviniendo gente porque sí, porque es que se tienen que ir a las 5, porque se van de vacaciones, ¿sería la misma actitud de indiferencia y de no vamos a hacer nada? Yo creo que no. Quería preguntar, ¿verdad? El mecanismo que establece el proyecto de pues, crear esta reclamación civil, conscientes de lo cuesta arriba, que es hacer estas reclamaciones médicas, porque pues ellos tienen sus defensas y ¿verdad? El papel aguanta lo que le ponga. Prevén, o sea, ¿cómo se redactaría esto para tratar de darle más garras a esa acción civil y que pueda tener algún fruto y no se queden simplemente reclamaciones que van a quedar en la nada? Nos parece que el hecho de estatuir la reclamación le da muchísima más visibilidad al tema y más conciencia a las mujeres de que tienen un remedio en ley. No es el remedio perfecto. Nosotras quisiéramos que la práctica de la obstetricia fuera lo bastante avanzada y lo bastante consciente para no tener que recurrir a los tribunales. Estamos muy claras de que nadie quiere terminar en los tribunales. No es nuestra aspiración, no es que se multipliquen los casos de impericia contra los médicos, es que exista un disuasivo más para que lo piensen las veces que tengan que pensarlo antes de realizar una cirugía que no tiene justificación clínica. Sí. Por ejemplo, cuando mencionaron el tema de no sé si fue algo que presentó en esos proyectos que mencionó de otras asambleas, el tema de, por ejemplo, pedir que haya una dula o que sea obligatorio, por ejemplo, para un obstetra permitir una dula en el proceso.
ese es un tema más complejo en el sentido que interviene. Una cosa de la que nos estamos cuidando es de no intervenir con la práctica. No le estamos diciendo a los médicos qué tienen que hacer o qué tienen que dejar de hacer. Claro. Yo creo que eso excede las facultades legislativas. Sí habíamos logrado en cuatrienios anteriores también, como una senadora del Partido Popular, con la senadora Silamari Calderón, logramos que se convirtiera en ley la ley del acompañamiento en el parto. Antes de eso, con la mayor tranquilidad, le decían a una persona que está a punto de parir, y tú entras sola y no entra ni tu mamá, ni entra el papá, ni entra nadie, y los hospitales tenían esa prerrogativa. Pero ya eso es una intervención muy mínima que no tiene que ver con el manejo clínico hospitalario del parto. ¿Ustedes pudieran tener inherencia en este proyecto, o si la tienen, o si está contemplado, el que pues se establezca la razón por la cual se está llevando a cabo la Yo creo cesárea? que es importante la compañera y como dije, ella hizo un proyecto para que se llevara la estadística y le diera un informe negativo, este sigue vivo. Yo creo que por eso hacemos el llamado a que se atienda. Estas son una de las medidas que quedaron en las lagunas de la Comisión de los Jurídicos que no se atendieron, que ahora se están abriendo, que por eso digo es el 445. Si se lleva a vistas públicas, si se dice esto es importante, si se pide memoriales, claro que puede tener detalles, como que incluya que esté establecido el porqué o cualquier otra cosa que se le pueda añadir, igual aquí lo que quieran evaluar. Pero el detalle es que no se descarte y que se siga engavetando o atrasando la alerta a que Puerto Rico tiene demasiadas comparado con el mundo y en una situación crítica donde, vuelvo y repito, si estamos hablando de pérdida poblacional y queremos que mi generación, las que ya tienen y las que quieren tener, tengan escollos para hacerlo, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que si las que quieren tenerlo, con tantas cosas aquí que hay de embarazo, de las que no quieren tenerlo, etcétera, qué hacemos para las que sí lo quieren tener y que no me garantice a mí que eso no sea traumático? Pero quiero aclarar que precisamente cuando el Departamento de Salud admite que más de la mitad no tienen criterio clínico es porque esa información consta. Y queremos aclarar también, hay cesáreas que salvan vidas. Eso no lo está poniendo nadie en duda. Claro. Una cesárea es un instrumento tremendamente valioso, pero no puede ser la alternativa para un médico que se quiere ir a las 5 de la tarde o que no quiere trabajar el fin de semana. Sí, ¿han investigado el factor económico aquí entre todo esto? Pues es que trato de pensar en la, ¿verdad? A pesar de lo poco, si algún disuasivo que pueda haber para que un médico tome o no la decisión de hacer una cesárea y como quiera continúa la cifra en aumentos, pues trato de pensar en una razón y no se ha mencionado si se ha investigado el factor económico, porque someter a una persona a un proceso quirúrgico con todos los riesgos que eso puede conllevar sobre el médico, pero también pienso en costos de materiales, costos de operación, costos de hospitalización, el aumento de días en la hospitalización. Pero ahí volvemos, y todo eso redunda en mayor encarecimiento. Pero ahí volvemos. Y quien cobra es el hospital. Claro. Y quizás hay un elemento también ahí institucional. Pero volvemos al tema, ¿verdad? De número uno, si estamos pensando en el símbolo, ¿verdad? Dinero versus el proceso de una persona y obligarle a hacerle algo que no quería o, ¿verdad? Como dijo la compañera, hasta las 5. Y segundo, por eso están los proyectos, para que se traigan todos los elementos. Porque en la medida, o sea, yo qué excelente pregunta. Ay, ¿por qué será? Bueno, pues hay que ver si es que alguien quiere ahorrar dinero o lo que sea, o alguien se quiere ir de vacaciones, pero si no se atiende, no podemos tener información. O generar más dinero, ¿no? Porque ¿cuánto genera, por ejemplo, en un parto natural? Esa es mi pregunta, porque pero si comparo parto natural y parto de cesárea, estoy seguro que la cesárea es mucho más cara. En el tema económico hay diversos elementos en diversas etapas. No es que el médico cobre más por uno o por otro, pero la cesárea planificada, cuando dicen yo opero de lunes a viernes de 9 a 5, no tienes al médico on call, le permite ser más efectivo. La cesárea es muy breve, es un procedimiento relativamente breve comparado con un parto que va a tomar pues las horas que la naturaleza quiera. Ahora, hay un elemento que uno pensaría, por ejemplo, el interés de las aseguradoras, oye, que intervienen para muchísimas otras cosas. Y hay aseguradoras que le ponen límite, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede estar hospitalizado o cuánto tiempo, qué tratamiento puede recibir para condiciones muy serias? En este caso, uno pensaría que debería haber un interés de las aseguradoras en no prolongar una estadía en el hospital
o en que se deje de promover una cirugía que va a requerir administración de medicamentos, que puede traer complicaciones adicionales, que a largo plazo, ¿verdad? Que son consecuencias más difíciles de medir. Por ejemplo, la interferencia con la lactancia termina afectando la salud de la criatura, pero para eso no han intervenido. Por último, ¿han tenido oportunidad de, por lo menos, medir temperatura en Fortaleza? ¿Cuál es la recepción en cuanto a un proyecto como este? Si se ha evaluado, si hay apertura. Bueno, yo diría, le voy a dar mi experiencia, primero que se atienda aquí, ¿verdad? Así que esto es una convocatoria inicial al Senado porque el proyecto está radicado, está desde marzo y que se vea y que no se quede, ¿verdad? Sin ver y evaluar como algo urgente y necesario. Y segundo, pues puedo decir que antes de preguntar en Fortaleza, como dije, yo convoco a las compañeros, pero también las senadoras que se unan y que promocionen esto y vean alternativas. Pero mi experiencia ha sido que aún en conferencias de prensa donde la gobernadora ha dicho que está a favor de un proyecto, pues aquí me los han cortado a mí. Así que lo planteo porque ya yo he estado en una situación donde dicen apoyamos estos proyectos de las senadoras, no importa el partido, y una conferencia de prensa que se hizo sobre temas mujeres, ¿verdad? Y otras cosas, y 2 o 3 de los que ella misma avaló, pues aquí murieron. Así que por eso yo creo que sería el primer paso convocar aquí, que se haga el debido proceso de los memoriales y todo lo que ha surgido. Las aseguradoras, el tema de los hospitales y obviamente preguntarle a las mujeres. Porque yo creo que no es un asunto solamente de las agencias, si la propia agencia que trabaja esto que es salud dice que no tienen justificación, pues, ¿qué vas a hacer con el dato? Pero yo quisiera añadir, y es un tema que no está vinculado directamente a estos proyectos, pero sí al tema de la maternidad, y es un proyecto que yo radiqué junto con Adrián González. Actualmente en Puerto Rico, las declaraciones de voluntad previa, las declaraciones que uno suscribe diciendo no quiero que se me resucite o que se tomen medidas extremas para preservar mi vida, etcétera, etcétera. La ley como está vigente en Puerto Rico establece que esa declaración de voluntad queda anulada en el caso de mujeres embarazadas. Eso está vigente en Puerto Rico para dar paso a situaciones como las que vimos hace unos meses en Estados Unidos, en que la vida de una mujer es artificialmente prolongada para alegadamente proteger a la criatura, ¿verdad? Con los resultados que hubo en ese nacimiento en particular, que se los digo, y yo radiqué una medida a petición de organizaciones que trabajan el tema de la maternidad para que se eliminara ese inciso y se respetara la voluntad de una mujer. No vale menos si estás embarazada. Uh-huh. Y se los traigo como ejemplo porque es una de las maneras que tiene el Estado de violentar la autonomía de las mujeres. O sea, tú puedes decidir sobre tu vida y qué medidas extraordinarias se van a aplicar, pero si estás embarazada, tu voluntad ya no vale. Dejas de tener autonomía. El Estado te niega ese derecho porque eres una mujer embarazada. A mí me parece que eso es una cosa monstruosa. Estoy haciendo estas declaraciones, ¿verdad? Porque no conozco el parecer de la senadora. Me suscribo. Así que estamos alineadas. Pero, y añadiría otra más, puedo añadir otra, y ahí no hay proyecto, pero añado que para la historia de Puerto Rico, que incluye experimentos y casos, experimentos de esterilizaciones de mujeres, también tenemos otro elemento que es cuando una mujer pide que la operen para no tener hijos y le dicen que no, si está en una cierta edad. Así que volvemos a las violaciones que hay de la voluntad. Y vuelvo y repito, si tenemos aquí un deseo de que haya más personas que elijan la maternidad, pues ¿por qué tiene que ser difícil o puede llegar a ser un proceso violento? Y de eso es que se trata. Lo que mencionaron sobre el asunto de que divulguen cada médico en particular sus estadísticas es otro proyecto. Ese es otro proyecto que ha sufrido muertes cada 4 años. ¿Se volvió a presentar? Se volvió a presentar y le dieron un informe negativo. Por eso este es el que queda vivo. Así que lo planteo porque, ¿verdad? Era parte de el de las estadísticas que tenía la senadora. Ella no estaba como coautora.
¿verdad? Se lo negaron y fue un informe negativo, pero por eso planteamos, como este está vivo, yo se lo dije, está vivo todavía, vamos a traer el tema, acaba de salir el informe de estadísticas que van en aumento, es el momento y el espacio para que traigamos este tema y quizás sale un sustitutivo, lo vuelve a radicar o dicen sí, es necesario para poder tener pero que no se discutió como pasó en ese caso. Si me pudiera dar un solito sobre ese tema, y me disculpa que llegamos un poco tarde, pero lo que proponía el proyecto es pues, el asunto de que fue detenido en la comisión. Durante varios cuatrenios yo he estado radicando una medida que propone que las mujeres tengan acceso a la información de estadísticas de cesárea de su obstetra, porque existe una enorme disparidad. Hay obstetras con una tasa altísima en partos que no son de alto riesgo y hay obstetras con una tasa que se acerca a lo satisfactorio, a lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. No pretendemos regular la práctica de la obstetricia, simplemente reconocer el derecho de las mujeres como consumidoras de un servicio de salud a tener esa información. Ese proyecto recibió informe negativo, pero todavía continúa vivo el proyecto en el que se ha unido la senadora Ada Álvarez Conde para tipificar la causa de acción civil de la violencia obstétrica. Una de las manifestaciones de la violencia obstétrica es la ejecución de cesáreas sin que medie justificación clínica. Ahora mismo ese de las estadísticas lo tenía la Comisión de Salud, pero como dije, este está en la Comisión de los Jurídicos, que es Ángel Toledo, que era de la senadora Rosana Soto Aguilú, que ahora tiene el senador Ángel Toledo, y volvemos. Esto es un emplazamiento a que se unan más personas a que se toque este tema, ya que pues hay interés, y si no lo hay debería haberlo, sobre temas de salud, pues que manejemos, ¿verdad?, cómo atendemos esta situación si queremos que la gente pues tenga embarazo. Una preguntita, ¿han hablado con organizaciones sin fines de lucro o a lo mejor profesionales en el área que le han dado backup a este proyecto como tal? Sí, nosotros hemos tenido comunicación de nuevo, como un tema de varios cuatrenios, con organizaciones como Caderamen. En diversas ocasiones hemos consultado con las universidades. No son muchas las organizaciones que manejan el tema de las maternidades, pero mi impresión es que falta sensibilidad, independientemente de que haya un reclamo fuera del mármol. Yo creo que falta sensibilidad a este tema y volvemos. Una cirugía mayor realizada sin justificación clínica, ¿por qué? Yo creo que es una de esas manifestaciones, y así se ha conceptualizado, ¿verdad? Es una de las manifestaciones del discrimen por género. Como esta es una cirugía de la que solamente pueden ser objeto las mujeres, en una profesión muy masculinizada, como es la profesión de la medicina, pues no importa.